Bueno, veamos. Resulta que el día de hoy nosotros tenemos que ver ahora algo que en el mismo orden de resolución de ecuaciones se llama ecuaciones diferenciales lineales. Voy a colocar por acá resolución de ecuaciones diferenciales lineales. Vamos a subrayar porque es un tema importante y es otro método de resolución. Hasta ahora nosotros hemos visto 4 métodos. Si ustedes quieren, le ponen 5 para señalar que es el quinto método que nosotros vamos a utilizar para una resolución. Bueno, vamos a lo más elemental. Una ecuación diferencial de primer orden tiene la forma 2 puntos. Voy a escribir a sub i que depende de x. Es decir, esto que está acá es una función que va multiplicada por el diferencial de y respecto de x, más a sub 0 de x. Es otra función que va a estar multiplicada por la variable y, que es la variable dependiente. Y eso va a ser igual a una función f de x. Resulta que esto que está aquí es lo que nosotros denominamos una ecuación diferencial de primer orden. Recuerden que hay orden, que hay grado, que hay las derivadas parciales y los diferenciales totales. Ahora, si a toda esta expresión yo, por ejemplo, digo, bueno, dividiendo por a sub 1 de x toda la ecuación, déjenme arreglar aquí. Al dividir todo, es como si yo le diera, bueno, voy a escribir a sub 1x partido en e a sub 1x. Diferencial de y, diferencial de x. Más a sub 0 por x, a sub 1 de x. Todo por y. Y aquí digo f de x todo dividido entre a sub 1 de x. Vamos a arreglar esa x también. Eso se hace con la finalidad de poder simplificar esto y que el diferencial de y respecto de x me quede solo. Entonces yo puedo decir aquí que me queda diferencial de y respecto de x más. Ahora, si nosotros vemos esto, que yo estoy haciendo la división de una función que se llama a sub 0 de x, dividido entre otra función que yo llamo a sub 1 de x, esta función que está aquí, como es un cociente de dos funciones que dependen de x, yo le puedo escribir como una nueva función que voy a llamar p de x. Y que esa función indudablemente va a estar multiplicada por el y que tengo acá. Esto me va a dar como resultado, haciendo la misma conjetura, que si yo tengo una función f y la divido entre una función a sub 1 que depende de x, aquí yo puedo obtener otra función y yo la voy a llamar q de x. Tanto esta p como esta q, traten de escribirla siempre en sentido minúscula, es decir, con letras minúsculas. Al tener esta expresión es fácil ver que la ecuación diferencial tiene un factor integrante.
Y ese factor integrante, por la misma estructura de lo que yo tengo acá, es un factor integrante de la forma nu sub x, que va a ser igual a e elevado a la integral de p de x diferencial de x, tal cual como vimos nosotros en el primer caso de factores integrantes. Ahora, este factor integrante que está acá, decimos entonces, ahora, si multiplicamos el factor integrante nu sub x por la ecuación diferencial dada, se tiene dos puntos. Entonces ustedes dicen, ah, profesor, ¿y qué es lo que yo voy a multiplicar en esa expresión? Bueno, fíjense que va a quedar una expresión de la forma diferencial respecto de x, tomándola aquí, abren un corchete y dicen el factor integrante por x multiplicado por y de x. Ustedes dirán, profesor, pero si nosotros multiplicamos toda esta estructura por nu, no es lo que nos da aquí. Lo que pasa es que aquí estoy escribiendo ya la forma abreviada y ya se van a dar cuenta de esto. Ahora, del lado derecho sí puedo escribir nu sub x q de x. Después que nosotros tenemos esto, entonces nosotros integramos ambos miembros. Entonces, al integrar ambos miembros, se obtiene la solución general de la ecuación diferencial dada. ¿De cuál ecuación diferencial dada? Bueno, de esta que está aquí. Esta que está aquí en azul. Voy a colocar por aquí ecuación diferencial A y voy a subrayar de la ecuación diferencial dada A. Por supuesto que esto se ve indudablemente cuando nosotros hacemos un ejemplo. No es nada del otro mundo, es algo sencillo, algo como quien dice bien mecánico de resolver. Voy a colocar por acá un ejemplo y voy a colocar resolver la ecuación diferencial. Recuerden que esta ecuación diferencial yo puedo colocar aquí EDO. ¿Qué es EDO? Ecuación diferencial ordinaria. Ordinaria porque estoy trabajando con diferenciales, no con derivadas parciales. Que yo utilice la derivada parcial para verificar que una función en su derivada mixta, cruzada, es igual, es otra cosa. Pero por ahora nosotros estamos resolviendo ecuaciones diferenciales ordinarias. Luego, nosotros pasamos a la resolución de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Es decir, la EDWP, DP, que es derivadas parciales. Entonces, yo tengo aquí una ecuación diferencial. Y la ecuación diferencial es de la forma x más 1, que multiplica el diferencial de y respecto de x, menos 2y, y aquí voy a escribir la función x más 1 elevado a la 4. Si nosotros hacemos, por ejemplo, una comparación, es como si yo le digo que todo este término que está acá es el término a sub x. Y aquí, este valor de menos 2 que está acá es el término a sub 0 de x. Ustedes dirán, profesor, pero eso no es una función. Sí, es una función constante. Entonces uno dice, bueno, entonces aquí en este caso voy a dividir todo por a sub 1 de x.
que va a ser igual en todo caso a x más 1. Al dividir por x más 1, este cancela con el x más 1 y me queda aquí que el diferencial de y sobre el diferencial de x queda solo. Entonces me queda aquí menos 2 partido entre x más 1. Todo eso multiplicado por y. Y eso me da como resultado x más 1 a la 4 dividido entre x más 1 a la 1 es x más 1 elevado a la 3, porque al 4 le resto el 1 que está abajo. Ya tengo esta ecuación diferencial. Y si nosotros podemos ver esta ecuación diferencial, uno viene e identifica esto, y lo voy a marcar. Al identificar esto quiere decir que yo voy a usar un factor integrante, y ese factor integrante de x va a ser precisamente este e elevado a la menos este p que está aquí, el p. Recuerden que este es p, observen. P. Entonces aquí me quedaría, voy a sacar el signo menos afuera, y aquí lo que me queda es 2 sobre x más 1 diferencial de x. Por supuesto que esta integral es sencilla, ya módulo de abajo, módulo de arriba, y eso lo que me está dando es un logaritmo. Quiere decir que ya esto todo de una vez es igual a menos el logaritmo natural de x más 1 elevado a la menos 2, perdón, a la 2. Este menos 2 lo voy a meter acá como exponente aquí en este, y me va a quedar que esto es e elevado al logaritmo de x más 1 elevado a la menos 2. Pues ya tengo la estructura, pero recuerden que por operaciones e elevado al logaritmo es este valor. Es decir, que a la final el factor integrante que nosotros acabamos de conseguir vale x más 1, todo esto, elevado a la menos 2, es decir, lo que está aquí en rojo. Esto venimos y lo encerramos por acá. Si nosotros vemos la teoría con la cual estábamos formalizando, entonces ahora dice que ahora se tiene que multiplicar el factor integrante nu sub x por la ecuación diferencial dada. Entonces uno viene y dice, bueno, está bien, lo voy a multiplicar, aquí vamos a multiplicarlo. Resulta que la ecuación diferencial dada que nosotros acabamos de conseguir, la última, donde queda el diferencial solo es diferencial de y respecto de x menos 2 veces x más y, perdón, x más 1, que es este, ¿dónde está? Este que está acá. Es igual, a ver, perdón, abajo, es abajo el x más 1. Disculpen acá, jóvenes. Vamos a borrar esto. Recuerden que aquí tengo 2 partidos entre x más 1 por y. Entonces yo tengo que escribirlo igual. 2 partidos entre x más 1 por y. Y del lado derecho tengo que es x más 1 elevado a la 3. Ahora, esta expresión es la que yo voy a multiplicar por este. Entonces me queda aquí x más 1 elevado a la menos 2, que va a multiplicar al diferencial de y respecto de x. Ustedes dirán, profesor, ¿y por qué lo está multiplicando? Bueno, porque dice la operación aquí que yo tengo que multiplicar para llegar a esta expresión. Y ya les voy a explicar cómo queda. Al multiplicar aquí me queda 2 que multiplica a x más 1 elevado a la menos 2 sobre x más 1. Todo por y, y aquí me queda x más 1 elevado a la menos 2 multiplicado por x más 1 elevado a la 3. Ahora, aquí viene la parte
pero bien importante. Yo quiero que observemos esto. Todo lo que yo tengo aquí, con todo lo que yo tengo aquí, lo voy a escribir en un solo término diferencial. Y ustedes dirán, ¿y cómo es esto? Fíjense bien. Si yo voy a calcular el diferencial respecto de x, y aquí yo voy a colocar el factor integrante, que es x más 1 elevado a la 2. Y aquí voy a colocar y, que es esta expresión que está aquí. Cuando yo calculo la derivada de esto, me da todo lo que está arriba. Y eso aquí, del otro lado que está acá, como no he hecho nada, aquí me queda 3 menos 2 me da 1, quiere decir que esto es x más 1, a la 1. Entonces ustedes dirán, profesor, ¿y cómo es esto? Bueno, con la regla del producto, porque la derivada de esto respecto de x es esto. Fíjense, ¿no? Este es un primer término y este es un segundo. La derivada de esto respecto de x es esto derivado, ¿cierto? Por esto sin derivar. Entonces ustedes dirán, profesor, pero cuando yo derivo esto, la derivada de esto es menos 2 por esto, elevado a la x más 1 elevado a la menos 2 más 1. Pero menos 2 más 1 es 1 negativo, que es el que queda abajo, multiplicado por y. Y después me queda la derivada de este por este sin derivar. Y la derivada de este por este sin derivar es este que está aquí. Ahora, si nosotros vemos aquí esta expresión, yo puedo integrar. Entonces digo ahora aquí, integrando, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la integral del diferencial respecto de x, corchete, x más 1 elevado a la 2 por y, igual a la integral de x más 1 diferencial de x. No voy a escribir el diferencial de x porque es la integral del diferencial. Y cuando yo hallo la integral del diferencial, me da propiamente lo que yo tengo acá. ¿Por qué? Porque el diferencial y la integral son funciones inversas. Así que en este lado que yo tengo acá, cuando yo integro, aquí lo que me queda es indudablemente x más 1 elevado a la menos 2 por y, porque es como si el diferencial y la integral se anularan y me queda esto. Ahora, cuando yo voy a integrar esto, en esta expresión, fíjense que aquí sería la integral de x más 1 diferencial de x. Yo lo puedo separar, pero yo puedo decir que todo es x más 1 elevado a la 2, todo partido en 2. ¿Por qué? Porque estoy integrando aquí este que está aquí. Y a ese yo le voy a sumar la constante de integración. Pero todavía no hemos terminado. Si nosotros visualizamos, yo puedo despejar de aquí y y va a ser igual a x más 1 elevado a la 2, todo dividido entre x más 1 elevado a la menos 2. Y aquí voy a escribir c, todo dividido entre x más 1 elevado a la 2. Finalmente, y va a ser igual. Me faltó aquí el 2 este que está acá, disculpen. Finalmente yo puedo escribir que todo esto es igual a 1 partido en 2 multiplicado por x más 1. Este menos 2 lo escribo arriba y me queda 4, sumándolo con este. Y esta expresión aquí era negativo. Para ver, negativo. Aquí queda negativo. Vamos a arreglarlo bien para que no tengamos inconvenientes. Aquí, menos 2. Entonces aquí esto me queda que es c, que va a multiplicar a x más 1 al cuadrado. ¿Y qué va a representar esto?
la solución de la ecuación diferencial. Esta es la solución. Pregunta al respecto para hacer otro ejemplo. Profe, yo no entendí qué pasó antes de integrar. ¿No entendió que qué pasó con qué? Justo arriba donde dice integrando, eso no entendí cómo lo obtuvo. ¿De aquí para acá o de aquí para arriba? No, para arriba, donde está, antes de integrar, ahí donde está la rayita azul. Ok, ponga atención acá. Mire esto que está acá. Resulta que esto que está en azul y esto que está en azul es lo mismo que usted tiene acá. Es como si yo le digo, si usted tiene esto que está acá, usted lo puede como factorizar con un diferencial. Entonces uno podría decir, bueno, lo voy a ver por acá. Voy a hacerlo por acá en verde para que lo vean. La operación. Resulta que la operación que a mí me está quedando es la siguiente. La voy a escribir aquí para que la vean. X más 1 elevado... Ya. X más 1 elevado a la menos 2, diferencial de y, diferencial de x, menos 2 veces x más 1 elevado a la menos 3 por y. No voy a escribirlo del lado de la derecha, solo esta parte que está aquí. Porque aquí no hay problema, porque si tiene la misma base, somos los exponentes y le da 1. Ahora, yo le pregunto, ¿habrá alguna forma de factorizar esto con el diferencial? La respuesta es sí, porque usted dice, lo voy a hacer en negro. Esto es el diferencial respecto de x. Entonces voy a colocar aquí el factor integrante. Miren que yo le di la fórmula. ¿Dónde está? Aquí está, miren. El factor integrante multiplicado por y. Entonces yo digo por acá, el factor integrante, lo que yo obtuve. Y lo que yo obtuve es esto que está aquí en verde. El x más 1 elevado a la menos 2. Multiplicado según la definición que está aquí por y de x, es decir, la función y. Y la función y de x, ¿dónde está? Aquí está. La función y de x es esta y. Lo que pasa es que en la ecuación diferencial no se le paréntesis x para no congestionar esto de tanta variable. Entonces yo escribo por acá y. Ahora yo le voy a aplicar la derivada a esto. Y olvídese lo que está arriba. Quiere decir que si yo voy a derivar, lo voy a hacer todo. La derivada respecto de x más 1 a la menos 2 por y sin derivar, más x más 1 elevado a la menos 2 por la derivada respecto de x de y. Si sacamos las cuentas, cuando yo voy a derivar esta parte, como estoy derivando de respecto de x, esto es menos 2 que multiplica a x más 1, elevado a la menos 2 y le resto 1, porque la regla de la potencia dice, ponga la potencia y réstale el exponente. ¿Cierto? ¿Qué es lo que yo tengo acá? La derivada de esta expresión. Todo eso multiplicado por y. Más. Esto permanece como constante. Y la derivada respecto de x de y es simplemente, si usted lo ve aquí, es la derivada de y respecto de x. Ahora yo lo voy a reordenar. Recuerden que es igual. Esta parte que, pues la voy a dejar así. Aquí digo, menos 2 que multiplica a x más 1 elevado a la menos 3 por y, más todo esto que es x más 1 elevado al cuadrado, diferencial de y, diferencial de x. Ahora yo quiero que usted observe lo que nosotros tenemos aquí.
No es lo mismo que está aquí. Fíjense. Menos 2 por x más 1 a la 2. Y al escribirlo arriba me queda 3. Miren. Menos 2 por x más 1 a la menos 3 por y. ¿Dónde estamos? Aquí. Menos 2 por x más 1 a la menos 2. Y este lo pasamos arriba, me queda menos 3. Este término es este. Y de este lado, fíjense que tengo x más 1 al cuadrado diferencial de y respecto de x. Es decir, que este que estoy marcando yo en rojo aquí, es este que está aquí. X más 1 a la menos 2, diferencial de y respecto de x. X más 1 a la 2, diferencial de y respecto de x. ¿Comprendió ahora, joven? Sí, profe. Muchas gracias. Perfecto. Es como el proceso inverso. Por supuesto, ustedes tienen que hacer suficientes ejercicios para que quede claro la forma de evaluar esto. Vamos con otra resolución de un problema de una ecuación diferencial lineal. ¿Ok? Anótenlo. Ecuación diferencial lineal. Entonces dice aquí, resolver. Entonces me da la siguiente ecuación. Dice 2x al cuadrado menos y que multiplica a la x. Todo esto diferencial de x menos e a la x diferencial de y igual a 0, con la condición de que y evaluada en 0 valga 1. Es decir, que después de que nosotros consigamos la solución se tiene que evaluar con la condición para hallar una solución particular que es graficable en el plano R2. ¿Ok? Entonces uno viene y dice, bueno, ¿de qué manera yo puedo reescribir toda esta estructura? Recuerden de que yo tengo que expresar de que el diferencial de y respecto de x quede solo, ¿ok? Entonces decimos por acá, bueno, voy a dividir toda la expresión entre e elevado a la x, ¿cierto? Y luego voy a dividir todo por el diferencial de x, por este producto. Entonces me queda 2x cuadrado menos y e a la x, que multiplica el diferencial de x, que es este, dividido entre e a la x diferencial de x, que es por lo que estoy dividiendo. Vamos a colocar bien aquí la división para que se vea. Y aquí escribo e y lo voy a dividir entre e a la x diferencial de x diferencial de y al dividir 0 entre esos, eso sigue siendo 0. Ya no tengo más espacio, tengo que tomar otra hoja en la pizarra, pero podemos ver claramente que aquí este diferencial y este diferencial se cancela. Este exponencial y este exponencial se cancela. ¿Y qué me está quedando en todo caso? Me está quedando 2x al cuadrado y elevado a la x, todo dividido entre e a la x. Quedó solo. ¿Ok? ¿Qué me faltó aquí? Sí, quedó solo. Y aquí a esto yo le resto el diferencial de y respecto de x igual a 0. Pero recordemos, ¿no?, que la forma tiene que quedar así. Déjenme buscar arriba. La forma tiene que quedar así. Diferencial de y sobre diferencial de x más una función por y igual a una función. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer aquí. Una forma de hacer esto es separando aquí. Y digo, bueno, yo puedo escribir aquí 2x al cuadrado sobre e a la x. Menos y elevado a la x sobre e a la x. Menos el diferencial de y, diferencial de x igual a 0.
Aquí yo puedo simplificar. Y al simplificar todo esto, lo que me está quedando aquí es simplemente 2x e a la x. Y todo lo que tengo aquí, todo esto lo voy a pasar para este lado. De tal manera que me queda diferencial de y respecto de x, ¿cierto? Y a eso yo todo le sumo y, que es este que me queda acá. Lo voy a reordenar. Reordenando digo, diferencial de y respecto de x más y es igual a 2x sobre x. Ya cuando estoy aquí, ya lo tengo en la forma de una ecuación diferencial de orden lineal. Entonces, nosotros podemos observar que el número que acompaña, el coeficiente que acompaña esto, es 1. Quiere decir que el factor integrante u de x va a ser igual a e elevado a la ¿quién? A la integral de 1 diferencial de x. Quiere decir que nu de x va a ser igual a e a la, a e a la x. Sí. Y aquí tengo ya el factor integrante. Este factor integrante, recuerden que hay que multiplicarlo por esto. Entonces uno dice, multiplicando el factor por la ecuación diferencial, entonces me va a quedar. Uno viene, lo escribe, ¿ok? Lo escribe y dice, e a la x que multiplica el diferencial de y respecto de x, más e a la x que multiplica a y, igual a 2x sobre e a la x multiplicado por e a la x. Fíjense que multipliqué todo por el factor integrante. En este caso aquí yo puedo simplificar. ¿Y qué me está quedando? Lo voy a escribir todo ahora en negro. E a la x diferencial de y respecto de x más e a la x por y igual, al simplificar todo esto, de este lado lo que me quedó fue, déjenme ver algo que me quedó. Mira, ya va, aquí tengo un error, me faltó un 2. Fíjense, 2x al cuadrado, aquí me faltó un 2, pero por ahora eso no nos está alterando nada. 2. Es decir, que aquí me queda esto, 2x. Entonces, en esta parte que está aquí, ustedes van a factorizar el diferencial. Es decir, allí van a aplicar esto que voy a escribir arriba. Perdón. Esto que está aquí. Esta parte. Se factoriza el diferencial. Entonces uno dice, ok. Entonces en esta parte yo puedo decir que esto es el diferencial, ¿cierto? Respecto de x, uno abre un corchete y el primer término que escribe aquí es el factor integrante, es decir, e a la x. Y todo esto lo multiplica por la función y de x, pero la voy a escribir como y para que coincida. Y todo eso va a ser igual a 2x a la 2. Me faltó el 2 acá. Fíjense que si yo derivo, la derivada de esto es esto mismo por esto sin derivar. Y la derivada de este por este sin derivar es este que está acá. Es decir, aquí se hace la regla del producto, de donde salió esto. En esta parte, ¿qué voy a hacer? Voy a integrar. Entonces yo digo, la integral del diferencial respecto de x, de e a la x por y. Todo esto es igual a la integral de 2x cuadrado diferencial de x. La integral del diferencial se anula y lo que me queda es la cantidad integrando. Es decir, e a la x por y. Y cuando yo integro esto es 2/3 de x a la 3 más cierta constante de integración.
Como yo necesito la solución general, la solución general va a ser igual a I, que va a estar multiplicado, perdón, que va a ser igual a más C, todo dividido entre E a la X, que es lo mismo que multiplicar por E a la menos X. Y resulta que esta es la solución general. Pero al principio, a mí me dieron una condición, que la función evaluada en 0 era 1. Entonces yo aplico esto. Entonces tomo otra hoja y digo, tengo una condición. Y esa condición la da el problema y me dice que I evaluado en 0 es igual a 1. Entonces nos dice, profesor, y si I es igual a 0, ¿cómo es que yo hago esto? Eso es para conseguir el valor de C. Porque si I es igual a 0 a 1, este 1 lo pongo aquí. Y me queda 1 es igual a 2/3 de X. Pero X es 0. De 0 elevado a la 3. A eso le sumo la constante y lo multiplico por E elevado a la menos X. Pero eso es E elevado a la 0. Aquí me queda 1. 0 elevado a la 3 es 0. Por esto es 0. A esto le sumo C. Y E elevado a la menos 0 es 1. Conclusión de esto, C vale 1. ¿Por qué? Porque 0 más C es C, C por 1 es C, C igual a 1. Y aquí tengo la solución. Quiere decir que esta constante me arroja un resultado que es la solución particular. Y esa solución particular es I igual a 2/3 de X elevado a la 3 más 1, todo multiplicado por E a la menos X. Cuando se le pide a ustedes que grafiquen la solución particular, es esta. Es decir, que si nosotros vamos a utilizar una hoja en GeoGebra, déjenme programar esto. Que si nosotros vamos a graficar esa solución, entonces uno dice aquí en la entrada, yo tengo que escribir I igual. No, solo tienen que escribir la forma de la ecuación. Abren un paréntesis, dicen 2 dividido por 3, y resulta que eso lo tienen que multiplicar por X elevado a la 3, y a todo eso le tienen que sumar la unidad, y todo eso lo tienen que multiplicar por el número E elevado a la menos X. Y si ustedes ven, aquí tienen la solución de la ecuación. Esto que está acá, mírenlo, es la solución de la ecuación. Que corta el eje X aquí, que corta el eje Y aquí, es otra cosa. Que eso tiene una interpretación que más adelante vamos a ver, la respuesta es sí. Pero esto que está acá es la solución de la ecuación diferencial dada cuando la condición de frontera es I sub 0 igual a 1. Cuando digo condición de frontera, porque es una condición inicial que está dando el problema. Volvamos a la hoja. Ok. Resulta que así se resuelven todas las expresiones. Fíjense que siempre se consiguen normalmente factores integrantes para X, pero también se puede conseguir un factor integrante para Y. Vamos a hacer uno donde se visualiza el factor integrante para Y. Entonces, yo vengo y les
diferencial, ejemplo, que dice resolver, dos puntos, diferencial de y respecto a que es igual a 1, y todo eso es partido entre x seno de y más 2 seno del ángulo doble en y. Entonces uno viene y dice, no es variable separable. ¿Por qué no es variable separable? Bueno, porque si yo escribo el diferencial de x aquí y dejo el diferencial y multiplico todo por esto, no hay manera de factorizar. No es homogénea. ¿Por qué no es homogénea? Porque al multiplicar todo esto por esto y este por este, toda esta función que está aquí en verde, que es la que acompaña a esa es la función n de x, y. Y lo que va a acompañar aquí al diferencial de x, que es esta, es m de x, y es una constante. Y si ustedes ven, una función constante no puede ser homogénea con el producto de funciones trigonométricas con polinómicas. Entonces, no es variable separable, no es homogénea. Algunos de ustedes dirán, ah, profesor, ¿y qué hacemos entonces? Tampoco es exacta, pues. No es exacta, porque si yo derivo aquí, esto me da 0, y al derivar aquí, entonces son diferentes, y como son diferentes, tampoco es exacta. No es exacta. Que en una prueba ustedes tienen que comprobar, claro, porque esto les dice a ustedes el camino por donde van a trabajar. Entonces uno viene y dice, bueno, yo voy a volver a escribir la ecuación y digo, diferencial de y respecto de x es igual a x que multiplica al seno de y todo eso 2 veces el seno del ángulo doble en y. Entonces, este término que está aquí lo voy a pasar para este lado, para tratar de construir. ¿Ok? Entonces aquí me queda que el diferencial de y sobre el diferencial de x menos, voy a escribir aquí el seno y la x la voy a poner por aquí por un ladito, es igual a 2 seno del ángulo doble en y. Ahora, yo quiero que ustedes observen algo, que aquí ya no tengo a y, aquí tengo a x. Y si nosotros vemos la expresión general al principio, aquí debería ir y acompañado con un polinomio o una función en p de x. Pero aquí no está y. Aquí está es x. Entonces, ya cuando ustedes ven esto, que aquí hay una x, entonces el factor integrante lo van a considerar con este que está aquí. Entonces ustedes dicen, ah, bueno, entonces el factor integrante ahora va a ser una función de y, que va a ser igual a e elevado a la integral de menos el seno de y, diferencial de y. Nu sub i va a ser igual a la integral del seno de y es menos el coseno de y. Con este menos me queda coseno de y diferencial de y. ¿Ok? Pero todo el mundo sabe que, perdón, aquí tengo que borrar este diferencial. Pero todo el mundo sabe que aquí, en esta parte, para que esto me quedara coseno de y, aquí tendría que haber un logaritmo, así que no lo hay. Quiere decir que este es el factor integrante.
Entonces el factor integrante se va a multiplicar por la ecuación original. Entonces, nu sub i multiplica a la ecuación diferencial. Entonces me queda e elevado al coseno de i, que multiplica el diferencial de i respecto de x, menos e elevado al coseno de i, que multiplica al seno de i, y todo eso por x, igual e al coseno de i, que multiplica. ¿Qué fue lo que me quedó del otro lado? Ya, me había quedado 2 senos de i, 2 senos del ángulo doble en i. Entonces aquí me queda 2 seno del ángulo doble en i. Ya sabemos nosotros que aquí aplicamos la factorización del diferencial y me queda diferencial respecto de i. Yo ya creo que escribí mal. No, está bien. Déjenme chequear algo acá. Diferencial de x. Ok, listo. Ok. Bueno, en esta parte, resulta que al principio tengo diferencial de... Ya va, déjenme ver cuál era el principio. No, déjenme ver. Déjenme ver, porque si me equivoco en una eléctrica, lo perdemos. Este multiplica a este, ¿cierto? Y este a este. Jóvenes, tengo aquí algo que arreglar. Fíjense por qué. Disculpen, menos mal que nos dimos cuenta ahorita. Diferencial de y respecto de x, ¿cierto? Quiere decir que si yo paso el x para acá y paso el y para acá, es como si yo les dijera a ustedes, lo voy a escribir y luego lo arreglamos, no hay ningún problema. Porque si no lo hacemos ahora, al final se nos va a dar contrario el resultado. Les explico de qué se trata. Yo tengo el diferencial de y, voy a colocar aquí nota. Yo tengo el diferencial de y respecto de x, y eso es igual a 1 sobre x seno de y más 2 seno del ángulo doble. Si este término yo lo paso para acá, y este término yo lo paso para acá, y este término yo lo paso para acá, aquí lo que voy a obtener es lo siguiente. Voy a obtener x seno de y más 2 seno de 2y igual al diferencial de x respecto de y. Entonces aquí, este que está acá, este que está acá es el que nosotros tenemos que colocar esta parte no la pasaba para acá, esto cambiaba. Vamos a arreglar los jóvenes porque si no, no nos da el resultado. Aquí esto es el diferencial de y, diferencial de x, diferencial de y. Aquí es... Bueno, pero eso se puede arreglar aquí, no hay ningún problema. Lo importante es que no se vayan con el error, porque si se van con el error, ustedes dicen, bueno, ¿y qué fue lo que sucedió aquí? Ok. Listo, ahora sí lo tenemos claramente.
Entonces, ya teniendo claro todo esto, yo puedo decir claramente que el diferencial respecto de y, miren, el diferencial respecto de y, entonces tengo que escribir aquí la ecuación diferencial. Entonces aquí yo vengo y coloco el factor integrante que en todo caso era e elevado al coseno de y, que era este. E elevado al coseno de y como una función de y. Y todo eso multiplicado ahora por x. ¿Cuál es el x? Este que está aquí. Porque ahora esta es mi función que depende de y. Y esta es la variable con respecto a estoy trabajando. Entonces aquí va la x que está aquí. Y todo eso del lado derecho queda igualito. Si sacamos las cuentas, del lado derecho me quedaría, vamos a ver si no nos faltó nada. El factor integrante, déjeme chequear bien. Aquí no queda. Aguanta. Aquí es donde tengo que aplicar el factor integrante. Entonces al aplicar el factor integrante me queda todo esto multiplicado . Sí, está bien. Es decir que aquí me queda ya va, porque tengo una pequeña duda. Con respecto a este lado. No, déjenme revisar aquí. Aquí tengo esto. Pero esto lo voy a factorizar para escribirlo como un diferencial. Para después integrar. Pero, vamos a ver. Déjenme chequear aquí, jóvenes. Así que tendré que escribir aquí elevado al coseno de y. Aquí me queda 2 veces. Ya un momentico aquí. Tengo una pequeña duda, pero ya la vamos a resolver. Si voy a colocar esto como un diferencial, y de aquí derivo la derivada de e, es decir, estoy derivando con respecto a y. E elevado a esto es e elevado a esto por la derivada del coseno, que es el seno. Me quedaría el seno de y. No, está bien, está bien, está bien. Aquí me quedó que esto era 2 veces. Disculpen, acá estaba elucubrando algo raro ahí. Aquí esto no pasa nada, esto queda así, seno de 2i. Ahora, integrando, me queda la integral del diferencial respecto de y de e elevado al coseno de y por x. Y esto va a ser igual a la integral de e al coseno de y por 2 seno de 2i diferencial de y. Eso sí, estamos bien. La integral de todo esto es esto mismo. Multiplicado por x. Pero aquí yo tengo que hacer un cambio, porque esta integral no es inmediata.
Entonces puedo escribir aquí e elevado al coseno de i. 2. Pero resulta que este seno que está aquí es el seno del ángulo doble. Lo tengo que escribir en forma del seno del ángulo lineal para poder integrar. Quiere decir que a lo que yo sustituyo, eso va a ser igual a 2 veces el seno del ángulo simple por el coseno del ángulo simple en i, todo esto diferencial de i. Entonces aquí me queda que esto es e elevado al coseno de i por x, que va a ser igual. Aquí puedo sacar el 4 factor común. Y aquí me va a quedar la integral. Voy a reordenarlo para que se vea un poco más sencillo. Voy a escribir aquí seno de i, coseno de i, por e elevado al coseno de i, diferencial de i. Entonces ustedes dicen, profesor, esta integral no es inmediata. No, pero ustedes pueden decir, yo puedo llamar u igual a el coseno de i, quiere decir que du es igual a menos el seno de i, diferencial de i. Entonces, no ahorita más. Aquí me va quedando que esto es e elevado al coseno de i por x igual 4 integral. Seno de i diferencial de i es diferencial. Coloco menos diferencial de u porque es negativo. Y aquí me queda que u es coseno, es decir, que aquí me queda u por el coseno de u diferencial de, perdón, el diferencial ya lo escribí. Entonces yo vengo y reescribo esto y digo e elevado al coseno de i por x es igual a menos 4 integral u por el coseno de u diferencial de u. Entonces, indudablemente, jóvenes, no voy a seguir más camino aquí para no perder tiempo. Pero este que está aquí se hace por partes. ¿Ok? Este lo hacen por partes. Al hacerlo por partes, el resultado, o lo buscan en las tablas, es igual a 4 veces 1 menos devolviendo el cambio al coseno que multiplica a e elevado al coseno de i. Recuerden que u lo habíamos llamado nosotros coseno de i. Entonces aquí me queda ¿sí? Aquí me queda más la constante de integración en i. Entonces aquí nosotros observamos. Como la solución es en x, entonces uno tiene que despejar x acá. Entonces x va a ser igual 4 que va a multiplicar a 1 menos el coseno de i que multiplica a e al coseno de i más c. ¿Cierto? Pero resulta que todo esto está multiplicado por esto. Es decir que aquí va a quedar todo esto dividido entre e al coseno de i y aquí va a quedar esto e al coseno de i. Podemos simplificar este término con este y me está quedando finalmente que x va a ser igual 4 que multiplica a 1 menos el coseno de i más la constante por e elevado a menos el coseno de i. ¿Y qué va a representar esto para nosotros? La solución general. Para que fuera una particular, me tendrían que dar a mí una condición. Como no me están dando condiciones, llega hasta acá. Antes de avanzar, jóvenes, hay otra ecuación diferencial para resolver, que la voy a escribir por acá y los ejercicios los hacemos
la otra semana. Que esta sería como el caso número 5. Déjenme ver. 5. Ah, no, este sería el caso número 6. Aquí 6, disculpen. Como el caso número 6 de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Este método se llama el método de la ecuación de Bernoulli. Subrayamos. Entonces, teoría que me ejemplifique esto. A una ecuación diferencial de la forma. Vamos a escribirla en un sentido que tengamos el mismo desarrollo. Diferencial de y respecto de x más p de x multiplicado por y es igual ahora, observen aquí, de este lado ya no va a ir el q. De este lado ahora va a ir la función f de x, que puede ser un q de x también, pero multiplicado por y elevado a la n. Esta es la forma de una ecuación diferencial de Bernoulli. Esa es la forma en la que hay que llevar. Por supuesto que hay unas consideraciones. N debe pertenecer al conjunto de los números reales. Pero si n es igual a 0 o n es igual a 1, entonces esto se transforma en una ecuación diferencial lineal. Es decir, la que acabamos de ver. Además, se puede presentar el caso que si n es igual a 1, se puede entonces resolver por separación de variables. Voy a volver a insistir. Yo tengo una ecuación diferencial que tiene esta forma, donde n, que es la nueva función que aparece aquí con el i de n, es un número real. Si n es 0 o n es igual a 1, se transforma en una ecuación diferencial exacta. ¿Ok? Pero, si n es igual a 1, se presenta el caso de que la expresión es variable separable. ¿Ok? Entonces nosotros nos tenemos que concentrar cuando n es diferente de 0. Entonces uno viene y dice, procedimiento. Dividimos ambos lados de la ecuación diferencial por i elevado a la n. Entonces la ecuación diferencial da de esta. Entonces me va a quedar aquí. Al dividir por i a la n es lo mismo que multiplicar por i a la n menos 1. Entonces me queda i a la n menos 1 por el diferencial de i respecto de x. Más p, ¿cierto? Multiplicado por i elevado a la menos n. Pero aquí hay un i. Entonces yo coloco aquí multiplicado por i. Y eso es igual, de este lado, a f de x por i a la n menos n. Es decir, f de x por i a la n por i a la n negativo. Aquí me queda i a la menos n, diferencial de i respecto de x, más p de x. Es toda esta expresión, esta que está aquí, la puedo escribir yo como i elevado a la 1 menos n. Y esto va a ser igual a f de x sola. ¿Por qué? Porque si yo tengo i a la n y este n, me queda i a la n menos n, eso es i a la 0 y eso es 1. Me queda este solo.
Cuando yo llego acá, ya tengo algo previo. Y aquí, para todos los casos, se utiliza un cambio de variable. Siempre que sea Bernoulli, por supuesto. El cambio de variable que vamos a utilizar lo vamos a llamar W igual a I elevado a la 1 menos N. Es decir, lo que está aquí. Entonces, si eso es así, entonces uno dice, entonces esta parte la voy a derivar. Derivamos el cambio. Entonces, al derivar el cambio aquí me queda el diferencial de W respecto de X va a ser igual a derivar todo esto respecto de X. Al derivar todo esto respecto de X me queda 1 menos N, que multiplica a I. Al restarle 1 se cancela este y me queda I a la menos N. Pero todo eso lo tengo que multiplicar por la implícita de I, porque I depende de X. Es decir, que aquí me queda el diferencial de I respecto de X. ¿Por qué? Porque estoy derivando respecto de X a W. Y como W depende de I y I depende de X, aquí me queda la implícita de esa expresión. ¿Qué indica esto? Que 1 sobre uno menos n, que es este, que está pasando a dividir, va a multiplicar al diferencial del W respecto de X. Y eso me da por otro lado aquí I elevado a la menos n, diferencial de I, diferencial de X. Entonces, esto que está acá lo vamos a sustituir. Ahora ustedes dirán, profe, ¿y dónde vamos a sustituir esto? Aquí, en esta expresión. Porque observemos algo. I a la n, diferencial de I, diferencial de X. I a la n, diferencial de I, diferencial de X. Lo vamos a cambiar ahora por esto que está acá. Entonces vengo yo y escribo acá 1 partido entre 1 menos n, diferencial de W, diferencial de X es igual. Voy a volver a insistir. Este término que está aquí, este término que está aquí. Y todo esto lo voy a cambiar por esto. Pero aquí no va menos, ni igual. Aquí va más. Recuerden que aquí va la función P de n. ¿Ok? Pero la función P de n va multiplicada por I elevado a la 1 menos n. Pero I elevado a la 1 menos n es W. Es decir, que aquí me queda P de X multiplicado por W. Y todo eso va a ser igual. Del lado derecho no hay nada que hacer, queda la función. Entonces ustedes dicen, yo quiero que ahora este me aparezca sola. Quiere decir que diferencial de W, diferencial de X, si multiplico por 1 menos n, en esta parte me queda 1 menos n que multiplica a P de X, que multiplica a W y que multiplica a 1 menos n por F de X. Y si nosotros vemos esto que está acá, ya va, déjenme ver algo aquí. Ok, y si nosotros vemos esto que está acá, finalmente llegamos a la solución explícita general de una ecuación de Bernoulli. ¿Por qué? Porque la ecuación de Bernoulli es esta, mírenla. Diferencial de I respecto de X más P de X por I igual a una función multiplicado por I a la N. Entonces fíjense que aquí ya tengo con qué trabajar porque ya tiene la forma de la ecuación diferencial de Bernoulli.
Y esta la puedo resolver por los métodos clásicos que hemos visto. Bueno, antes de seguir avanzando, los ejercicios de esta parte, miren, esto que está acá no es un ejercicio, esto que está acá en realidad es la formalidad de la ecuación de Bernoulli. Para poder entenderlo hay que hacer ejercicios. Sin embargo, les quiero mostrar algo. Voy a colocar por acá. Próxima clase. Pendiente. Ejercicios. ¿De quién? De Bernoulli. De Bernoulli. Eso lo vamos a dejar pendiente para la próxima clase. Pero quiero compartir con ustedes algo, porque es de suma importancia para que nosotros veamos algo que nos va a hacer falta. Bueno, jóvenes, estoy compartiendo con ustedes ahorita una hoja que está descrita en un programa que para los que ya me conocen saben que hemos trabajado con esto, que se llama WX máxima, que me sirve a mí para resolver ecuaciones diferenciales. Ustedes tienen que bajar ese programa. El link del programa está en el LMS. Es gratis. Si bajan cualquier versión, no hay ningún problema. Pero quiero mostrarles cómo se usa esto. Aquí hay un ejemplo. Solo les voy a mostrar el primero. Dice, ejemplo 1. El paquete debe cargarse con la instrucción load, esto que está acá, antes de utilizarlo. Es decir, que si yo quiero resolver una ecuación diferencial, yo tengo que escribir esto tal cual como está. Pero si no, aquí hay una entrada que es matemática. Si yo me pongo encima de esto, fíjense que la entrada cambia a texto. Pero si me pongo aquí, la entrada cambia a matemática. Entonces, este es un paquete que carga la lectura de una ecuación diferencial. Y hay que escribirlo con cuidado, porque si le falta una instrucción le va a dar un error. Fíjense que aquí dice load, cargando el programa. Y este EQN, dos puntos, me está cargando a mí una ecuación diferencial. Cuando yo digo EQN, dos puntos, es porque lo que está a la derecha se le va a asignar a esto que se llama ecuación. EQN, lo llamé así. Lo pude haber llamado Alberto, Francisco, ecuación 5, primer ejemplo, lo que sea. Entonces fíjense que aquí dice x elevado al cuadrado por, se hace con el asterisco. Hay un apóstrofe. Si ustedes no escriben este apóstrofe antes del diff, no va a aparecer el diferencial. Y x, y que es la función, que es la variable dependiente, y x, que es la variable independiente, más 3 por x por y. El por que está aquí y el por que está aquí hay que escribirlo con el por del asterisco. Igual, y el seno se escribe como seno de x y aquí partido en x con el slash. Por supuesto que si yo le doy a eso, me está dando esto que está acá. Y fíjense que esta es una ecuación diferencial de la forma x cuadrado diferencial de y respecto de x más 3 por x por y igual al seno de x sobre y. Aquí cargué el programa. Esto que está acá, que es el símbolo dólar, si ustedes quieren lo pueden quitar, no hay ningún problema. Pero hay que ponerle punto y coma y darle para que aparezca el resultado. Después ustedes toman a la ecuación, y vuelvo a insistir, en matemáticos lo escriben así. Cuando ustedes se ponen acá, escriben punto y coma o simplemente se ponen al final y dicen
control enter y les da la salida. Aquí hay otra instrucción. Y esta instrucción lo que me está dando a mí aquí es el resultado de esta ecuación diferencial. Tienen que escribirla tal cual. Ustedes se ponen al final, ¿cierto? Y le dicen control enter. Y les da de una vez la solución. Quiere decir que la solución general de esta ecuación diferencial es igual porcentaje C menos el coseno de X sobre X al cubo. Este programa, cada vez que aparece porcentaje, me está diciendo de que lo que está aquí es una constante. Y hay otra instrucción más abajo que yo le pongo aquí. Yo le puedo quitar los dos puntos y coma y decirle control enter. Y me dice el método que hay que utilizar para resolver eso. Y fíjense que dice aquí que hay que resolverlo de forma lineal. Otra forma de resolver las ecuaciones diferenciales no solo son las que nosotros vimos ahorita arriba, cargando el programa, sino que está la O de 2. Esta de O de 2 no quiere decir nada de ecuación diferencial de orden 2, sino que el que hizo el desarrollo de esta ecuación diferencial en este programa le colocó así, O de 2. Entonces, fíjense aquí cómo lo hacen. Se declara la ecuación. X al cuadrado por apóstrofe D y F para indicar el diferencial. Me pongo al final y le digo control enter. Y me aparece la misma expresión que está aquí. Ahora, observen que aquí dice O de 2. Porcentaje. Este porcentaje lo que quiere decir es la salida inmediata que está aquí. Si ustedes quieren en porcentaje, escriben porcentaje O5. O de output, salida. Y de input, de entrada. Aquí al lado. Y le dicen control enter. Y fíjense que el resultado que está aquí coincide con el resultado que está aquí. Es decir, que hay dos formas o dos programas internos en máxima para resolver ecuaciones diferenciales. Y yo en método aquí le digo control y me dice, se volvió a utilizar la resolución lineal. Ejemplo 2. Aquí tengo otra ecuación diferencial, muy distinta, mírenla. Yo me pongo aquí al lado, le digo control enter y aquí está la salida. ¿Ok? Coloco esto para resolver la ecuación, le digo control enter y aquí está el resultado. ¿Dónde está? Aquí. Dice, es una ecuación no lineal de primer orden, pero que tiene dos soluciones. Miren, y igual al logaritmo de x más una constante, pero también tiene la solución igual a todo esto. Recuerden que porcentaje es una constante. Si quieren ver el método, se ponen aquí al lado del método, le dicen, y se utilizó factor integrante para resolver esto. Aquí tienen para resolver una ecuación de Bernoulli. Aquí tienen para resolver factores. Aquí tienen para resolver exactas. Aquí tienen para resolver lineales. Les dejé una lista de ejercicios que se las voy a hacer llegar. Pero tienen que bajar el programa para poder abrir esto. Yo les voy a enviar también, es que ahí mismo están los manuales. Aquí donde dice ayuda, miren, aquí están los tutoriales o las ayudas de máxima. Vamos a guardar esto. Voy a parar la grabación.